¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. ¿Cómo han estado, familia? Bueno, hoy vamos a ver el podcast número 6 de mi canal Biografía Cósmica. Estoy seguro que les va a gustar mucho y va a transformarles toda la información que tenemos ahí. Si usted quiere ver todos los episodios, que vamos por el número 24, usted lo va a poder ver en mi canal Biografía Cósmica. También este 5 de abril vamos a dar una clase de consultor cósmico que se llama El manejo de los sueños y el poder positivo de las pesadillas. Las pesadillas, después de esa clase, tú nunca las vas a volver a ver igual. Al contrario, vas a perseguir el hecho de querer tener una pesadilla cuando te enseñe cómo es que podés sacarle el mayor beneficio. Incluso yo mismo lo he experimentado. Por eso es que yo persigo las pesadillas y ya las pesadillas me huyen. Por más que yo vea a Fepo, a Paco y a todos mis brother podcasters de paranormal, las pesadillas me huyen. Ya no me quieren. Imagínese usted. Entonces, pues, ni modo. Hoy tengo que entrenar bajo otra manera, bajo otras condiciones. Pero ya lo sabe, 5 de abril, familia. Ya lo tenemos. Y también haremos el viaje iniciático por Suecia durante 12 días. Entre junio y agosto, usted escoge 12 días que se venga para Suecia, brother. Yo me encargo de buscarle todo el hospedaje, el transporte, todas las iniciaciones que vamos a hacer y experimentar por el lado místico de Suecia. Oiga, así que ya lo sabe. Los números de teléfono ahí están abajo para que los encuentre. Nos vemos. Disfrute todo el programa. ¿Te ha pasado que a pesar que haces buenas acciones, atraes cosas malas, atraes situaciones malas? Eso es porque tu sangre está contaminada energéticamente a través de emociones negativas que has tenido, enojos, frustraciones, pobreza, incertidumbres, miedos y traumas. La sangre se ha contaminado con estas emociones y aunque tú hagas cosas buenas, atraerás cosas malas, tanto así que llegarás a pensar que tienes brujería. Este 29 de marzo podrás hacerte la limpieza energética de la sangre y la activación del ADN cósmico para que dejes de atraer personas negativas a tu vida y situaciones negativas a tu vida. El mismo día podrás hacerte también la operación energética del poder co-creativo para que ahora comiences a desarrollar el poder de decretar, el poder de crear tus realidades, así como lo enseñó nuestra suprema mente maestra, la fuente que con solo hablar empezaba a crear las realidades. En este episodio vamos a hablar de los custodios del tiempo, la brigada del tiempo y los protectores del tiempo. Cuando estuve en el interior del volcán Popocatépetl, tuve la oportunidad de conversar con un miembro de la civilización maya disidente o maya cósmica. Tuvimos una conversación referente a las guerras del tiempo. Cómo hay diferentes facciones, específicamente 3 grupos de civilizaciones que no están luchando por conquistar un planeta, por someter a la civilización, sino para saber quién controla el tiempo. Ellos se percataron de que el tiempo transcurre diferente aquí que en otros planetas. Que el que domina el tiempo puede dominar todo el planeta, el mundo, civilizaciones e individuos. Los mayas fueron unos infiltrados que vinieron desde el centro del universo. Eran unos infiltrados en los cuales empezaron a ayudar para poder ser custodios y proteger el tiempo. Pero para eso tenían que hacerlo desde el interior, entenderlo. Por eso es que los mayas empezaban a estudiar el tiempo en el pasado, porque sabían que ahí estaban las respuestas. Si sabían el pasado, podían descifrar el futuro. Pero también daban claves en los cuales ellos se dieron cuenta que una mente, si está ocupada, el tiempo pasa mucho más rápido. Si una mente
no está ocupada, el tiempo pasa mucho más lento. Pero cuando el cuerpo físico y la mente están sometidas, el cuerpo o el tiempo pasa mucho más lento y genera deterioros en la persona. Empezaron a percatarse cómo era que las emociones incidían en el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. A ti, ¿te ha sucedido que has visto una persona que tuvo problemas y de repente empezó a envejecer? Tiene 30 y se ve como de 40 y empezó a envejecer demasiado rápido. Pero de repente, esa persona ha superado ese problema y ahora parece que rejuveneció, retrocedió en el tiempo. Empezaron a darse cuenta cómo las emociones incidían de manera directa en el tiempo, en las civilizaciones, tanto como en los individuos. Empezaron a percatarse cómo habían ya otras civilizaciones que estaban obsesionados por controlar el tiempo, no unos gobiernos, sino el tiempo. Incluso se provocaron guerras. Incluso hoy por hoy hay guerras por el tiempo. Por eso de repente tú vas a sentir que un día dura más, un día dura menos, o vas a sentir algún miedo repentino, un susto, un miedo que sientes que algo va a pasar. ¿Por qué? Porque tu percepción captó que había una guerra en el tiempo, aunque tú no lo vistes con tus ojos físicos. El misterio del Yabú y otras cosas. La historia de los mayas. Cómo llegaron aquí y la civilización griega, la civilización vikinga, que fue traída de otros universos. Todo eso y más lo vamos a ver el día de hoy. Así que abróchense los cinturones y abran su mente. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica Podcast. Hoy vamos con la edición número 6. En la edición número 6 vamos a hablar un poco más acerca de las conversaciones, incluso análisis que tuve con los mayas. En el episodio número 4 les hablaba cuando descendí adentro del Popocatépetl. Todo lo que vi, todas las cosas inimaginables que están ahí. En el episodio 4 entendíamos por qué en volcanes, por ejemplo, en Italia, que se encuentra el volcán Vesubio, exactamente en Nápoles, aparecían también ovnis, naves alienígenas aparecían. Así como también en Islandia, en los volcanes de ahí también aparecían. En el Popocatépetl también. Así de la misma manera en algunos volcanes activos de El Salvador, Guatemala y otros lados. Y era porque a través de esos volcanes existen unas conexiones que permiten viajar y truncar el tiempo y el espacio, no solamente en la Tierra, sino también son portales que nos llevan a otros planetas y a otros universos. Ahora bien, en este número 6 vamos a hablar del tiempo y de la visión que tenían los mayas refiriéndonos al tiempo. Cuando tuve esta conversación con uno de ellos, la verdad que era algo surrealista. Incluso hoy por hoy ni siquiera hay películas referente a eso. Sí existen películas de viajes en el tiempo, pero lo que le voy a contar ahora es algo exclusivo. Así que comenzamos. En el primer descenso que realicé adentro del Popocatépetl, te comentaba que habían
una especie de tranvías y que abajo había una especie de cúpula, muy parecido a lo que hay en el monte Bushegi. En Bushegi existe esto. Para todo esto que hablé está el episodio número 4 que le dedicamos también a Bushegi. En ese momento aparecían cosas todavía mucho más extrañas para mí. Por ejemplo, me pude percatar cómo es que los mayas utilizaban los cuarzos, cómo los mayas empezaban a utilizar tecnología en los cuales se fusionaba con la piedra. Hemos visto o hemos escuchado a través de diferentes relatos de testimonios en los cuales las naves alienígenas poseen un material que parece aluminio pero no lo es, parece metal pero tampoco lo es. Es algo muy extraño en los cuales pues usted puede tocar el aluminio o de lo que está hecho y vuelve automáticamente a su forma. Lo hemos escuchado en diferentes relatos, pero la tecnología que poseen los mayas creo que todavía tiene una pureza mucho más. La tecnología que tienen los mayas está fusionado con la piedra, con la roca. Pude tentarlo como si fuese una piedra volcánica. Parece piedra volcánica cuando usted toca, por ejemplo, una de las mesas que a mí me llamó la atención cuando ingresé al lugar donde ellos se encuentran, es que habían unas mesas muy grandes que a simple vista no tenían ninguna tecnología. Eran mesas hechas de piedra volcánica. Lo que llamaba la atención era que cuando ellos ponían sus palmas, esa piedra volcánica se volvía como si era una piedra de obsidiana brillante y oscura, y a partir de ahí aparecían unas imágenes donde ellos tenían mapeado prácticamente toda la zona del planeta. Expandían con las manos así en la pantalla y todo podía irse expandiendo. Podían ver cualquier territorio. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver en dos tiempos. Tuve la oportunidad de ver Madrid. Le puse y le expandí y era en tiempo real lo que estaba sucediendo en Madrid. Luego le puse Guatemala, Antigua Guatemala. Lo expandí y en tiempo real se veía todo. Así como también pude ver a Ciudad de México desde, no sé si son satélites los que tenían o qué era, pero lo pude ver desde el cielo. Pareciera que estaba dentro de una nave, porque eso es otra cuestión que les voy a relatar. Entonces, cuando usted hacía así en la pantalla como en el teléfono, pero era una mesa muy grande, usted podía ver cualquier cosa. Había otro aparato en los cuales parecía muchísimo a la idea que se decía en redes sociales de la existencia del cronovisor. El cronovisor es un aparato en los cuales inventaron en el Vaticano. Y era que usted podía atrasar el tiempo y ver cualquier imagen que usted quisiera. Pues ellos poseían algo muy parecido. Usted podía ver escenas en el tiempo. Lo curioso de todo es que eso solo funcionaba, según ellos me dijeron, en el idioma maya. Aunque ellos hablan un español pues sin acento. Al menos eso es lo que yo escuché. Hablan un español que no tiene acento, pero tampoco se escucha que sea como el español de España, que es bien marcado en ciertas vocales, la S, la C y la Z. No, sí parecía un idioma latinoamericano, pero sin acento. Entonces me percaté que ellos habían creado esa tecnología y podían ver la cronología en el tiempo. Es como que todos los hechos que nosotros vivimos, hay una gran nube en donde se guarda toda esta información. Aquí me vino a memoria que hay personas que cuentan que cuando están cerca de irse al más allá, hay una película de tu vida que pasa.
Y esa película tú la ves a través de unas especies de pantalla. Es decir, que cada hecho que nosotros vamos haciendo queda grabado en esa nube. Y cuando usted se va a ir al más allá, esa es la película de su vida que le transcurre y que le pasa. ¿Ok? Entonces, en esa pantalla que ellos tenían, hablaban su idioma. Yo no domino el idioma, yo no entendía nada, pero esas cosas solo funcionaban con ese idioma. No funcionaban en el idioma español, porque cuando él mencionó unas palabras, pude ver una cronología en el tiempo. Pude ver ciertas cosas de hace 500, 600, 800 años que ellos querían que yo viera, porque yo no se los pedí, ya que yo ni siquiera sabía que esa especie de mesa podía ver en el tiempo. Entonces pude ver esas cosas, pero me di cuenta que solo era en su idioma. ¿Por qué? Porque yo intenté decirles, vemos los dinosaurios, y él me dijo que eso no funcionaba con el idioma español, únicamente con el idioma maya. Era lo único con lo que esto funcionaba, no funcionaba con otra cosa. Ahora, una de las preguntas que empecé a hacerle era referente a la obsesión, porque le puedo llamar de esa manera al tiempo. Los mayas tenían una obsesión en cuanto al tiempo. Ellos empezaron a crear pirámides que eran observatorios para estar observando las estrellas y hacer mediciones. Pero ¿por qué una obsesión así? Cuando usted comienza a ver, era la única civilización que tuvo esa obsesión por estar viendo el tiempo. No hay ninguna otra. Los aztecas eran conquistadores. Eran extorsionadores, pues se iban a los pueblitos pequeños y ya los extorsionaban con impuestos, tenían que pagar pisos y querían estar en paz. ¿Ok? Eso era lo que sucedía. Habían diferentes imperios, pero los mayas eran los únicos en los cuales ellos, su obsesión iba mucho más allá de conquistar. Eran las mediciones del tiempo. Y de hecho ellos se inventaron una nueva forma de medir, y es por las eras. Ellos inventaron el término de las eras. Las mediciones de las eras lo inventaron ellos. Lo mismo, se inventaron el cero. Ellos fueron los creadores de este número, el número cero. Antes de ellos eso no existía. Ellos inventaron el número cero, porque les ayudaba a contar el tiempo. Las civilizaciones en Europa estaban obsesionados por el futuro. Entonces ellos miraban los astros y decían, tal día va a pasar tal cosa. O sí, las estrellas dicen que puedes ir. En Europa se caracterizaba por ello, porque la mayoría de civilizaciones querían saber el futuro. Por eso se hicieron muy famosos los magos y los adivinos. Mas sin embargo, en el caso de los mayas era muy diferente. En el caso de los mayas, ellos no querían ver el tiempo en el futuro. Ellos querían ver el tiempo, pero en el pasado. Entonces fueron los primeros que empezaron a contarlo hacia atrás y luego hacia adelante. Imagínese usted la complejidad de ser la primera civilización que contaba el tiempo hacia atrás. Ellos querían saber qué había pasado en el pasado, valga la redundancia. Entonces, poder saber que había ciclos repetitivos. Entonces, si descifraban lo que había visto, lo que había pasado en el pasado, por ende iban a poder descifrar lo que había sucedido en el futuro. Esta parte sí me pareció muy interesante, porque aunque ellos lo ven de término macro, yo empecé a ver eso en términos micro. Fíjate. ¿Qué sucedió? Aquí voy a hablarles un poco de algo que probablemente muchos de ustedes lo han visto. Cuando una especie con la que trabajo empezó a enseñarme la operación para extraer la mente reptil, me di cuenta cómo la mente reptiliana hace que una persona repita cosas
en su familia. Era muy parecido a lo que habían visto los mayas, solo que yo no lo hice de forma macro, lo hice de forma micro, es decir, desde el individuo. Mas sin embargo, los mayas lo veían desde algo de civilización y algo del planeta. Pero yo lo vi a nivel individuo. Y empecé ahí a darme cuenta que habían ciclos repetitivos generacionales y que la única responsable era la mente reptil. Entonces, cuando hago la operación energética para hacer la mente reptil y extraerla, es ahí donde la persona deja de repetir cosas de ella, así como también las de su familia. Entonces, en el planeta era lo mismo. Entonces ellos comienzan a estudiar el pasado, porque se dieron cuenta que a tanto tiempo había un cataclismo y volvía a suceder. Tanto es así que, por ejemplo, podemos ver en el calendario azteca que el calendario azteca nos habla de que hay 4 civilizaciones que perecieron. Es decir, que había ciclos en donde las civilizaciones se exterminaban. Habían 4 civilizaciones que murieron por el fuego, por el agua, por el volcán, etcétera, etcétera. Pero ahí se cumplía el ciclo que habían visto los mayas. Entonces, los mayas iban adelantados a su tiempo porque ellos habían estudiado el pasado. Por ejemplo, ahora se lo voy a decir a nivel micro, individual. Si comenzamos nosotros a indagar un poco las dificultades de nuestra familia, de nuestro papá, de nuestro abuelo y bisabuelo, ver cuáles son las cosas que se repitieron, nosotros vamos a ir a un paso en el futuro. Porque todo eso que ellos venían viviendo, cuando venga con nosotros, nosotros nos vamos a adelantar al hecho y vamos a saltar por encima de ese obstáculo y no lo vamos a tener que vivir. Entonces, los mayas hacían eso. Los mayas se adelantaban a todas las cosas malas porque habían estudiado el pasado. Imagínese usted que ellos habían predicho tantas cosas que se fueron hasta el año 2012. ¿Se acuerda usted cuando hablaba del fin del mundo, etcétera, etcétera? Imagínate cuántos años en el pasado estuvieron ellos cuando hicieron un cálculo al futuro, al 2012. Pero para eso, ellos se volvieron expedicionarios. Porque no solamente, fíjate, no solamente ellos se encontraron en el área de Mesoamérica, o en Guatemala, o algunos que llegaron a El Salvador. No. Ellos se fueron incluso hasta Chile. Y en Chile hay construcciones mayas, que es el único lugar donde se pueden ver los solsticios u otros fenómenos. Y eso queda en Chile. Y está demostrado que fueron estructuras mayas. Es decir, que los mayas llegaron hasta allá. En barco, por tierra, teletransportados, no lo sabemos. Lo que sí es verdad es que llegaron hasta allá. ¿Llegaron a Europa? Lo digo porque, por ejemplo, en Tenerife, ahí hay unas pirámides. Esas pirámides de ahí, de Tenerife, ¿sabe usted que son idénticas a las pirámides que encontramos en la zona de los mayas y en la zona de Mesoamérica? Entonces, ¿llegaron a España los mayas o no? ¿Llegaron hasta estas zonas del sur de España o no llegaron? Lo digo porque en Tenerife, por ejemplo, que es un archipiélago compuesto de 7, bueno, hoy relativamente recientemente inauguran una nueva que se llama La Graciosa, que es una 8ª isla. Pero incluso aquí mismo en Tenerife se habla de que estos son los picos de la Atlántida. Cuando la Atlántida se hunde por completo, las islas son los picos de la ciudad que se hundió y que la Atlántida está
abajo de donde estoy exactamente. Entonces, donde estoy grabando este programa es en Tenerife, una de las ciudades de los Atlantes. O sea que yo estaría en una ciudad atlante. Imagínese usted, y abajo de mí está el Atlante. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Cuando esto se hunde, la pregunta viene. Esas pirámides que están aquí, en Tenerife, fueron creadas por atlantes, y los sobrevivientes de la Atlántida crearon estas pirámides y de aquí emigraron a Egipto, emigraron hacia Mesoamérica y empezaron a crearse pirámides. ¿Será que esta fue la primera pirámide que se hizo? ¿O no? Se le conoce como las pirámides de Güímar. Güímar es un lugar espectacular que está pegado, prácticamente muy cerca, a un lugar misterioso que se llama el Barranco de Badajoz. Un portal donde otra especie alienígena me enseñó a hacer la operación de la sangre y del corazón. Fíjese. De hecho, hoy me tengo, ¿cómo le explico? Hoy he logrado tal nivel que es que las personas literal me dicen, hoy siento que me está sacando el corazón, y hoy tengo que bajar la intensidad en eso. Mire, escuche usted este testimonio de esta persona que los operé a los dos, les hice la limpieza energética de la sangre y escuche usted su testimonio. Escúchalo. Aquí va. Perfecto. Ahora, lo escuchaste, ¿verdad? Pues esa es una de las técnicas que aprendí ahí, porque había visto eso en mi trabajo con extraterrestres, cómo los insectoides se curaban. Vi cómo los nórdicos se curaban. Vi diferente, entonces, pero no sabía. Y ellos más o menos me asesoraron y luego pues yo puse un extra de la creatividad, conociendo cómo se mueve el campo energético humano, y al fin pues lo logré hacer y ahora es todo un éxito que cambia la vida de las personas. Pues bien, la cuestión de todo esto es la siguiente. Cuando empiezo a darme cuenta que aquí hay pirámides mayas, que allá hay estructuras mayas en Chile y también en Mesoamérica, oiga, es que ya hay un patrón. Una es casualidad. Ya es casualidad, pero cuando vamos por la tercera, cuarta y quinta, ya hay una tendencia. Hay una tendencia. Regresando a todos estos detalles que le estoy dando, porque estoy dándole contexto para que veamos el nivel que tenían los mayas en cuanto al tiempo. Fíjate. Entonces, cuando conozco estas pirámides, veo que son como las mayas, veo esto otro de Chile, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero veo todo eso. Entonces me percato de que los mayas tenían una obsesión con el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? La razón era que ellos andaban midiendo los portales por los cuales ellos iban a desaparecer de nuevo. Los mayas vienen efectivamente de las Pléyades. Los mayas se originan en una estrella que se llama Maya. Así es como la conocemos. Sabemos que son 7 estrellas, ¿verdad? Bueno, hay más. Pero ellos fueron traídos de esas estrellas y fueron puestos aquí. Esta es la historia que él me contó. Él me contó que diferentes civilizaciones fueron traídas de otros mundos. Trajeron a los mayas, también trajeron a los vikingos, también trajeron a los que fundaron la civilización griega.
Es decir, valga la redundancia, los griegos. Y me mencionó otras que tienen unos nombres muy raros, la verdad que no los había escuchado antes. Entonces me contaron de que necesitaban un avance en las civilizaciones. Y que cada uno de estos arquitectos de la sociedad empezaron a contribuir y traer científicos, conquistadores, analistas, entre otros, de diferentes mundos. Los vikingos, por ejemplo, ellos mencionan que vienen de otro mundo. Y de hecho, su cosmovisión tiene 9 mundos, que son estos que usted está viendo. Ellos narran que ahí están diferentes civilizaciones, de los gigantes, de los duendes, pero que nosotros vivimos en el mundo de en medio, que se llama Midgard. Fíjate eso. Es que los vikingos aparecen de la nada y la primera vez en la historia que se mencionan es porque ellos bajaron de Suecia, de los países escandinavos, donde por cierto voy a dar un viaje iniciático para julio, así que si usted se quiere apuntar al viaje iniciático, el primero que vamos a hacer, pues va a poderse contactar con los números que aparecen en redes sociales o en mi programa El Conocimiento Prohibido. La cuestión de todo esto es que ellos comienzan a bajar y llegan a lo que hoy se conoce como Inglaterra. Y se dan cuenta de que ellos existen porque le prenden fuego a un monasterio. Ahí Europa se da cuenta que hay una nueva civilización que quién sabe de dónde ha llegado, pero que tienen unos barcos fantásticos y que navegan con pleno conocimiento. Porque cuando esas personas aparecen, es que ya vienen con conocimiento de navegación, de hacer armas, de alimentación, de todo. Y eran muy diferentes a los del resto de Europa. Estos vikingos solo aparecen y aparecen con historia, con conocimiento, con misticismo, incluso aparecen con tecnología. Porque, por ejemplo, el dios Odín de ellos mencionaba en la historia en los cuales tenían unos cuervos y que ese cuervo iba, daba la vuelta y regresaba. Eso es lo que hacía ese cuervo. Ahora venimos a la otra pregunta. ¿Este cuervo realmente era un cuervo el que daba vueltas y venía? ¿O era un dron? Porque un dron, usted pues simplemente alza la mano y el dron va a dar la vuelta, verifica cómo es todo y regresa a usted y usted puede ver toda la información. Solo que en aquellos entonces ellos no sabían que era un dron. Y dijeron, bueno, esto parece un cuervo. Y era eso lo que tenía. Preguntémonos eso. Luego, ellos me narran que llega otra civilización. Una que empuja alteraciones genéticas o una que va a empujar otro tipo de avances. Y aparece la civilización griega. La civilización griega aparece de la noche a la mañana en una isla que se llama Creta. Específicamente aparece en una especie de cueva. En una especie de cueva aparece esa gran civilización y van saliendo. Muy parecido a cómo inicia el imperio inca de los hermanos Ayar. La historia de los incas narra que en una montaña una gran luminiscencia apareció en una especie de caverna y salen los hermanos Ayar. Y ahí comienzan a fundarse el imperio inca. Los mayas, él mismo me dijo que fueron traídos de arriba del universo, del centro del universo, de la estrella de las Pléyades, llegaron y los trajeron. Por eso ellos venían con conocimiento. Ellos eran los únicos que tenían ciencia, tenían tecnología. Y que como en aquellos tiempos la piedra la convirtieron en pirámides y a su vez eso lo habían convertido en sistemas para observar las estrellas de la piedra. Entonces en estos días recientes,
ellos siguen utilizando esa tecnología. La tecnología más limpia, donde no se ocupa ningún tipo de material más que la roca. Eso es su tecnología. Entonces, ellos contaban que cuando llegan, ellos tienen una misión y es reescribir la historia. Luego de eso, unirse a otra civilización en los cuales van a empezar a alterar, a luchar, a proteger las líneas del tiempo. Los mayas fueron los encargados de descifrar cómo actuaba el tiempo en el planeta. Es decir, que los mayas fueron como los agentes de la CIA. Son enviados aquí para descifrar cómo funcionaba el tiempo. Cuando ellos descifran cómo funciona el tiempo, descifran el momento en que el portal se iba a abrir con el cual ellos iban a llegar a las Pléyades. Y se dan cuenta que ese portal sí se abre más veces de lo normal. Y ese portal es el Popocatépetl, que tiene la conexión directa hacia las Pléyades. Entonces ellos descifran a dónde está, estudian el tiempo, saben que el tiempo es relativo, que el tiempo es diferente al de otros planetas, que allá el tiempo siempre es lineal y no tiene que ver con la mente, mas sin embargo aquí el tiempo sí tiene que ver con la mente, que una persona lo percibe diferente a la otra persona, que un día dura más en nuestra percepción más que el que lo sintió la otra persona, en que cuando usted no hace ninguna acción, el tiempo cuesta que suceda, pero sin embargo, si usted mantiene su mente activa, el tiempo pasa mucho más rápido, aunque sea el mismo minuto. Aunque el mismo minuto de una persona que está activa dure 60 segundos y de una persona que no está activa en absolutamente nada dura 60 segundos. Aquel que no está activo no va a sentir el tiempo. Va a sentir que pasa mucho. Mientras el que está activo sí puede sentirlo. Y de ahí sacaron todavía otra bifurcación. Que cuando el cuerpo físico y el cuerpo mental están bajo presión, el tiempo dura más. Pero cuando la mente está activa y el cuerpo está libre, el tiempo dura menos. Y así empezaron ellos a sacar diferentes conclusiones del tiempo. Y por eso aprendieron a dominar bien el tiempo. De hecho, en mi casa, en Suecia, sabe usted que yo no tengo relojes. Bueno, si ustedes me acompañan en el viaje iniciático que voy a hacer en julio y me pueden visitar, se van a dar cuenta que en una de mis casas yo no tengo, bueno, en ninguna yo tengo relojes. No tengo nada de relojes y entrando a mi casa ya no existe el tiempo. No existe y usted siente cuando está en mi casa que un minuto puede durar una hora y que en cuestión de microsegundos una hora puede durar un minuto. Que usted hace algo y de repente ya son las 5 de la tarde. O usted hace mucho y dice, pues yo pensé que eran las 4 horas y se da cuenta que han pasado 30 minutos. Porque adentro de ahí he enseñado a los que viven ahí cómo utilizar el tiempo. Fíjate, a nuestra conveniencia. Y eso pues también lo puedo hacer de manera externa. Les he contado en muchas ocasiones cuando he ido tarde a un lugar, cómo alterar el tiempo para llegar rápido a ese lugar. Entonces, vienen los mayas y empiezan a darse cuenta todo el estudio del tiempo. Porque ellos iban teniendo un registro, porque esa era su misión aquí, tener un registro. Porque más adelante se iban a ver con la necesidad de proteger el tiempo. En estos tiempos que estamos viviendo, valga la redundancia, hay una guerra. Hay una guerra en la cual no se utilizan armas. Eso ya es obsoleto. Hay una guerra en donde se utiliza el tiempo a favor de quienes pueden controlarlo.
El que controla las líneas del tiempo puede controlar el planeta, el mundo, una civilización, el destino. Entonces, los mayas junto con otra civilización se han fusionado y son los custodios del tiempo. Los mayas son los que están protegiendo e intentan que la vida lleve su curso normal. Pero hay otras razas extraterrestres que son, ¿cómo les podría llamar yo? Es que no les puedo llamar que son negativas, pero sí puedo llamar como que hacen las cosas a su conveniencia. Entonces, luchan por alterar el tiempo porque, digamos, un ejemplo. Les voy a poner el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? En una línea de tiempo, hubieron alienígenas que les convenía que los alemanes ganaran la guerra. Había otra línea de tiempo donde les convenía que capturaran a todos los nazis, que ese imperio cayera. Y una tercera línea de tiempo en donde todo fuera una gran farsa y crear una civilización disidente, que son los alemanes que empiezan a irse fuera del planeta desde 1920 hasta hoy, que ya tienen sus colonias en el planeta Ceres, en el planeta Marte, y se han unido a otra facción de otra raza alienígena y se han vuelto una especie de piratas cósmicos. Bueno, la cuestión de todo esto es que ahí hubieron tres líneas de tiempo, en donde tres razas alien, donde tres grupos, tres facciones que ya dominan el tiempo, luchaban porque empezara a hacer el destino que más le conveniera a ellos. Y el destino final, el que ganó, fue el tercer escenario. Es decir, que se creyera que se había derrotado por completo a Hitler y que empezara a surgir por completo una nueva civilización disidente, que es la que ya iba a irse fuera del sistema solar o en el sistema solar, que ellos son los primeros, porque después ellos ayudan a Estados Unidos y a otros países a que empiecen a tener tecnología e irse fuera del planeta. La cuestión de todo esto es que esa tercera línea fue la que ganó. Las otras dos, obviamente no, porque no es ese destino. Pero en otra tierra paralela, sí gana Hitler. En otra tierra paralela. La cuestión que ellos son los custodios del tiempo. Hay muchos ataques en las líneas del tiempo, por eso es que existe el efecto Mandela. El efecto Mandela son hechos y sucesos en los cuales usted los recuerda de una manera y muchos lo recuerdan de esa manera, pero cuando usted se va a la historia se da cuenta que no es así. Que la historia fue diferente a como usted la recuerda. Por eso existe también el fenómeno de los déjà vu. El fenómeno de déjà vu es lo mismo, en los cuales es algo en lo que usted siente que ya lo ha vivido. Son fallas del tiempo. Existen otro tipo de fenómenos también, en donde usted siente que ya ha vivido, y otra cosa en donde usted ya sabe cómo solucionar ciertos problemas que van a pasar porque usted lo soñó y soñó un sueño premonitorio que se adelantó al tiempo. También existe eso. Entonces, estamos aquí ante una guerra en el tiempo. Existe una brigada que se llama la Brigada Temporal. Le voy a decir hasta donde me quedé en esa conversación con ellos. Hay una brigada que se llama la Brigada del Tiempo, traducida en español. Están también los custodios del tiempo. Y están otro que se llama los protectores del tiempo. Algo así traducido en nuestro español.
Cada uno de ellos tiene 3 diferentes funciones que son vitales para que el curso del destino se dé. El curso del destino no debe de ser amoldeado por alguien, sino por las mismas decisiones que vamos tomando sin ningún tipo de injerencias. Eso es lo que se tiene que hacer. Oiga, así que hoy le he contado esa experiencia que tuve cuando hablé con uno de la civilización disidente de los mayas. En el próximo podcast, en el número 7, vienen cosas impresionantes. También vendrán muchas enseñanzas. Así que suscríbase al canal, así como también usted va a poder, por supuesto, acceder a mucho conocimiento. Familia, se les quiere y de gratis. Al final les dejaré unos testimonios de las consultorías que doy para transformar la vida a todas las personas. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Mi garganta, pero más sentí en mi corazón. Cuando me dijiste, ahí sí lo sentí como que el corte, o sea, sentía como que estaba saliendo sangre, o sea, yo me sentía caliente, pero no sentía dolor, pero sentía la sensación, como que corte. Wow, es increíble, Marcelo. Tu trabajo estás en otro nivel, definitivamente, estás en otro nivel. Y yo desde la mente, desde que me hice lo de la mente reptiliana, que esa sí la sentí, sí sentí en la nuca, sí sentí una cosa en la garganta bien rara. Mi vida cambió bastante, honestamente. O sea, yo hice cosas en este año que aprendí a controlar mis pensamientos así negativos cuando algo, eso de que no te va a salir o cosas así, yo de solo las empezaba como cancelo esto no es para mí, lo cancelo, o sea, yo empecé a ese microsegundo de venir el pensamiento y nomás lo cancelaba. O sea, fue un cambio, es un año ya, y yo misma, ahora que yo veo el recuento de todo lo que pasé este año, yo dije, wow, es que es increíble. Mm, Bien, 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 bien. Así te dije, sabes, bien, nombre. Este, mm, bien, ah, media aturdidona, pero sí, bien, Perfecto. bien. ¿Qué sentiste mientras te hacíamos la limpieza energética de la sangre? Cuando decías tú que iba saliendo algo, ¿cómo explicarte? Como que unos colores iban saliendo, se veía unos colores que salían, como Ujú. así como donde el arco iris así se pone así en redondito, así sentía como iban saliendo unos colores. Y cuando dijiste tú que entraba todo eso, sentí en mi cuerpo como un tipo de escalofrío, algo que entraba, algo que sentí que sí entró algo dentro. Y vi una pequeña lucecita, muy pequeña, más pequeña que la vez pasada, pero con más intensidad, como una perlita muy, cómo te diré? Una lucecita muy, muy brillante. La vi en 2 ocasiones. Muy, una como a mitad yo creo, y después la volví a ver después, 2 veces. Ahora fíjate que no fue en este ojo, lo sentí, lo vi con el ojo izquierdo. Ujú, La vez pasada había sido una lucecita pero clara, por mi parte en el ojo derecho, ujú. la vez pasada. Y hoy vi ese con mi ojo con la parte izquierda, es una lucecita muy pequeñita, dorada.